Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día lunes 9 de octubre de 2023. Un feliz inicio de semana laboral para todos, pues somos una gran familia de Dios a los pies de la palabra del Señor y le damos la cordial bienvenida a aquellos que se vinculan por primera vez a este canal. Hoy las lecturas van a estar preciosas, hoy el mensaje del Señor es hermoso, es un poco extenso, pero es bello. La verdad es que nos trae muchísimos mensajes a todos nosotros. Como siempre vamos a disponernos para orar, para entrar en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias una vez más por este día, por esta semana que nos ha amanecido, por este proyecto de vida, por nuestro trabajo, por la familia. Porque hoy despertamos con vida, Señor, porque tuvimos la oportunidad de descansar en una cama, porque tenemos comida, sustento, abrigo. Gracias, Señor. Gracias porque nos das el don de la vida. Nos regalas también afectos emocionales, nos regalas también tu iglesia, tu palabra, nos regalas familia, nos regalas fe. En fin, Señor, tantas cosas nos da, que cómo no alabarte y bendecirte, cómo no tener un corazón agradecido contigo, si todo lo tenemos, Señor. Aún las dificultades, porque en medio de las dificultades aprendemos a crecer, aprendemos a confiar más en ti. Aún detrás de las dificultades llegan siempre bendiciones superiores. Por eso también por ellas queremos darte gracias. Y como siempre, con un corazón humilde queremos pedirte perdón, Señor. Porque te hemos ofendido, porque seguimos cayendo en nuestras vanidades, en nuestras debilidades, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra pereza. Perdón, Señor. Perdónanos por los juzgamientos. Perdónanos porque pateamos tus bendiciones, porque desconfiamos muchas veces de ti, después de que nos has mostrado tantas veces tu fidelidad y tu misericordia. Perdónanos porque seguimos guardando resentimientos en el corazón, seguimos guardando odios, enemistades. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no te cumplimos, porque desobedecemos tu perfecta ley. Perdónanos, Señor, porque nos hace falta tejer una relación de amor contigo. Muchas veces hemos construido una relación de amo a esclavo o una relación de jefe a empleado, pero no una relación de padre a hijo, ni hemos comprendido tu amor. Perdónanos, mi amado Jesús. Aquí estamos una vez más delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos regales la unción de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo Paráclito, ven y llénanos de ti. Ven, oh dulce huésped del alma, ven, oh divino Consolador. Penetra en todo nuestro ser, en todos nuestros sentidos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que tenemos y lo que somos. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos de tu fuerza. Ayúdanos a caminar con santidad, con equilibrio, con verdad. Ven, Espíritu Santo de Dios, sana nuestras heridas. Llega a lo profundo de nuestro corazón y sana todos nuestros sentidos. Hoy te consagramos, Santo Espíritu de Dios, todas las personas con las que nos vamos a encontrar, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestra familia. Te invitamos a que tú seas el amo de todo lo nuestro. Tú eres Dios, junto con el Padre y con el Hijo. Por eso te invitamos, Santo Espíritu de Dios, a que vengas a morar en nuestro corazón y en nuestra vida, en todo nuestro ser, nuestro cuerpo, que es templo de tu presencia. Ven, Paráclito, ven y alégranos el corazón, ven y anima a nuestra vida. Ven y despierta al que está dormido, ven y descansa al que está cansado, ven y fortalece al que está débil. Ven y dirige al extraviado. Ven, Espíritu Santo de Dios, ilumina al que está en oscuridad. Ven, Espíritu Santo de Dios, y consuela al que está en un duelo. Ven, Paráclito, te necesitamos en este día. Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte. Queremos glorificar, Padre Santo, tu santo nombre. Queremos alabarte en el nombre de Jesucristo. Amado Jesús, queremos alabarte y glorificarte a ti. Queremos darte gracias por toda la Iglesia Universal. Y queremos orar de manera especial invocando la presencia de la Santísima Virgen María para que nos acompañe en oración. Aquí estamos delante de ti, Señor. Nos has regalado una gracia especial en este nuevo día y queremos aprovecharla, este tiempo que nos estás dando. Por eso te invito, hermano y hermana, a que trates de detener toda actividad. Si has pedido el Espíritu Santo, si estás en la presencia de Dios, deja que sea Él hoy quien te hable, quien le hable a tu corazón. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Por eso vaciamos nuestro corazón delante de ti una vez más en este día, clamando tu auxilio divino, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies. Aquí estamos, Señor. Te quiero presentar a todos mis hermanos, especialmente a aquellos que están enfermos.
los que están enfermos del cuerpo, todos los enfermitos de cáncer, de diferentes edades, Señor, niños, adultos, jóvenes, todos los que están en tratamientos invasivos, que tienen un sufrimiento, los que están en las clínicas y hospitales, ten misericordia de ellos, aquellos que tienen enfermedades crónicas, rinitis, gastritis, a todos los que tienen enfermedades del tracto digestivo, hoy te los colocamos en tu presencia, los que están enfermos del corazón, los que están enfermos de los pulmones, los que están enfermos de los huesos, del hígado, del páncreas, todos los que tienen problemas de oídos, que se están quedando sordos o los que ya están sordos, hoy los coloco delante de tu presencia, los que tienen problemas de visión, que se les está cortando su visión o los que están ciegos, ten misericordia, mi amado Jesús. A todos los enfermos emocionales, los que sufren de ataques de pánico, de ansiedad, los que sufren de trastorno bipolar, depresiones en todos sus niveles, incluso la depresión profunda. A todos los que tienen problemas de enfermedades mentales como la esquizofrenia, en sus diferentes niveles también, Señor, quiero pedirte por ellos y por sus familias que tanto sufren. Hoy quiero orar por todos los que tienen pensamientos suicidas, para que tú transformes su pensamiento y su manera de vivir. Oramos también, Señor, por todos los hogares que están en tribulaciones, en problemas, que tienen división entre sus miembros, que sus hijos están en las drogas, en el alcohol, en el hampa, que están tal vez de lleno en los juegos, en los videojuegos. Ten misericordia de todos ellos, Señor. Visítanos, visita nuestro hogar, Padre del cielo, y llénanos de tu luz y de tu sanidad. Oramos por todos los hombres y mujeres solos y solas, para que tú envíes una persona que acompañe sus corazones y sus vidas. Oramos por las personas que tienen un rencor, un resentimiento y no han podido perdonar, no han podido sacar de su corazón esos resentimientos y esos rencores que los esclavizan, que los ahogan, que tienen opresiones por esos dolores. Hoy los colocamos delante de ti. Oramos por todas las familias que tienen acechanzas del mal a través de la hechicería, de la brujería, de cualquier maldición, cualquier consecuencia por haber consultado cartas, por haber consultado tabla ouija o cualquier cosa de la oscuridad. Te pido hoy, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sean liberados, sanados y transformados. Hoy quiero orar por todos los migrantes del mundo entero, por los que están buscando un estatus migratorio y no lo han podido tener. Oramos también de manera especial, Señor, por todos los desaparecidos y secuestrados, por todos los que están en las cárceles, aquellos que están de manera injusta en la cárcel, pero también los que están de manera justa, para que tú regales gracias de conversión. Oramos por todos los niños del mundo entero para que sean custodiados y protegidos, especialmente en su pureza, en su inocencia, en su castidad. Oramos también, Señor, por las mujeres en embarazo, para que le digan sí a la vida y lleven a feliz término sus embarazos, por los que no han podido tener hijos, para que sea abierta la fuente de la vida en ellos. Oramos también por todos los desempleados, los que tienen problemas económicos, que están agobiados, con deudas. Ten misericordia de ellos. De manera especial te pido por Michael, por este joven que está buscando empleo hace tanto tiempo y en él por todos los jóvenes que buscan un empleo estable. Oramos por los gobiernos del mundo entero, para que sean aprobadas leyes justas, para que se aleje de nosotros el comunismo. Padre del cielo, yo te pido hoy que derrames una gracia especial sobre todos los gobernantes, gracias de conversión. Oramos por la iglesia, el papa, los obispos. Oramos por todos ellos para que sean llenos de la luz de tu Santo Espíritu y puedan encontrarte y puedan, Señor, siempre anunciar la verdad con valor, que sea una verdad perfecta, santa en tu santa iglesia. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Oramos por este sínodo de obispos, para que tú, Señor, tengas en ellos una gracia especial y les ilumines con tu Espíritu Santo a fin de que la iglesia siga caminando de tu mano. Oramos por nuestras vidas. Yo te invito, mi querido hermano y hermana, a que tú le pidas al Señor por esa necesidad profunda que hay en tu corazón. Tómalos. Entrégale al Señor toda esa carga que traes. Entrégale al Señor todo eso que tal vez no se ha resuelto en tu vida. Ese matrimonio que está a punto de acabarse, ese falso testimonio que te han levantado, ese problema jurídico, esa angustia que tienes con un hijo, con una hija que está tal vez en psiquiatría. Oramos también, Señor, por todas las familias que sufren, especialmente por aquellos que cuidan a los enfermos, que es una carga fuerte para ellos. Yo los bendigo, Padre, y te pido que envíes auxilios divinos para esta familia. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Trae paz a los corazones que tienen angustia en este día. Los coloco en tus manos, Señor.
Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Vamos de lleno con las lecturas de hoy, no sin antes decirles que uno que otro, ha colocado problemas de sonido. Yo escucho estos videos en mis dispositivos y todos suenan perfectamente bien. Los invito a que de pronto revisen a ver si de pronto tienen algún volumen bajo, puede ser alguna parte interior del dispositivo que no le han subido el volumen. Pero la gran mayoría no se ha quejado por el volumen, así es de que ojalá puedan revisarlo. Con todo el amor yo quisiera subirle más volumen, pero no hay más. Y el micrófono con el que estoy grabando, que es un micrófono inalámbrico que está cerca a mí, pues está en mucha afinidad, así es de que no veo pues que haya problema. Ok, vamos de lleno entonces con las lecturas. La primera lectura va a ser tomada del comienzo de la profecía de Jonás, en el capítulo 1, versos 1 al 2, y el verso 11, dice así. Capítulo 2, verso 1 al 11. El Señor se dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que habían en el barco para alivianar la carga, y Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién es el culpable que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido? ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió: agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches, y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué historia tan hermosa esta. Es una historia que trae una enseñanza maravillosa. Algunos, unos años atrás, habían dicho que esta historia no era cierta, que era una historia ficticia. Pero después de muchos estudios, sobre todo encontrar unos documentos de antes del año de nuestro Señor Jesucristo, pues nos hemos dado cuenta que es una historia real, que es una historia vivida. Ahora bien, la historia puede ser contada siendo real de una manera metafórica, como cuando nosotros escribimos una novela basada en hechos de la vida real para transmitir un mensaje superior. Esto no nos tiene que desanimar en la verdad que siempre está escrita en la bendita palabra de Dios. Ahora, ¿de qué se trata esta historia? Se trata de un profeta. ¿Y quién es un profeta? Una persona que habla de parte de Dios, una persona que Dios le ha regalado algún carisma, algún don para que comunique de parte de él sus mensajes. Y así sucede con la vida de muchos nosotros, que podemos ser profetas del Señor, pero en ocasiones tenemos temor
de ir a anunciar el mensaje del Señor, o desobedecemos las instrucciones que Dios nos da por alguna circunstancia. A veces puede ser por comodidad, a veces puede ser por miedo, a veces puede ser porque tenemos una autoestima baja, por cualquier circunstancia. Lo cierto es que Jonás desobedeció la orden que Dios le había dado. Dios le había dicho: ve a Nínive y anuncia que la ciudad va a ser destruida. Y vamos a hacer aquí un paréntesis para entender por qué Nínive, porque si era una ciudad asiria, un gran imperio. Se supone que Nínive pues no era una ciudad definitivamente consagrada al Dios del cielo y de la tierra. Allí se practicaba la brujería, la hechicería, se practicaba el comercio. Era una ciudad, como lo dice aquí el mismo libro, una ciudad muy importante que queda a orillas del río Tigris. Y por supuesto era un puerto muy importante que tenía muchísima influencia porque estaba estratégicamente ubicado, y era una ciudad muy cosmopolita que había crecido y que se vivía todo tipo de desviaciones y todo tipo de ambiciones y todo tipo de competencias, como esas ciudades grandes que hoy vemos nosotros en el mundo entero, donde hay todo tipo de bares, de lujuria, de prostitución, de adivinación, de hechicería, de nueva era, de tantas cosas. Pues uno diría: esto dígaselo al pueblo de Israel, vaya y se lo diga al pueblo de Judá, vaya y dígaselo al pueblo tal vez que está consagrado al Señor de una de las tribus de Israel, de Neftalí, de Zebulón, en fin, dígaselo, pero a Tarsis, un pueblo donde hay otros dioses, donde todos están consagrados a otros dioses. ¿Por qué el Señor iba a fijar su mirada allí? ¿Y por qué era? Sencillamente porque era una ciudad que tenía mucha influencia alrededor de todo el sitio donde ellos estaban. Acordémonos que el pueblo de Israel y los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia y habían sido dispersos por todo el mundo, y allí había de cierta manera como una fuente de conocimiento. Vamos a colocar hoy como esa ciudad Nueva York, vamos a colocarla hoy como tal vez alguna de las ciudades de España, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de algunas ciudades que tienen cierta influencia, podemos hablar de algunas de las ciudades de China o en Japón, no sé, que tienen una influencia importantísima en moda, en actualidad, en todo tipo de cosas. Y entonces, tal vez esas ciudades no están consagradas directamente a Dios, como puede ser alguna ciudad que está consagrada a Dios, en Ciudad de México o en cualquier ciudad, que esas que tienen como que el centro es la religiosidad y la espiritualidad. No, este es un puerto donde está saliendo, digamos, mucho modernismo y mucha actualidad, y entonces el Señor, antes de destruir a Nínive, quería darle la oportunidad de la conversión. Y eso es lo que puede suceder con todas las ciudades en general del mundo. El Señor quiere enviar profetas como tú o como yo a cualquier ciudad para hablarles de que tengan un proceso de conversión, de que reciban la palabra del Señor. Pues eso fue lo que inspiró a Jonás. Y entonces Jonás dice: no, yo no voy a ir. ¿Y por qué no va a ir? Bueno, no sabemos por qué, pero al final de la historia de Jonás, que seguramente la leeremos en estos días, nos vamos a dar cuenta que Jonás como que no quería que Nínive se convirtiera, como que tenía cierta molestia con Nínive, porque no eran buenos, y entonces tenía como rabia de que el Señor tuviera perdón y misericordia con ellos. Tenía aquello que llamamos nosotros la inmadurez espiritual. Allá están los malos, aquí estamos los buenos, y le debe ir mal a los malos y no hay chance para que se arrepientan, porque yo me he portado siempre bien y a mí no me dan cosas maravillosamente buenas. Entonces, pues yo tengo, de lo que me he portado, tengo mi bien. Así de sencillo, pero los malos que les vaya mal. Esto es algo que aclaramos nosotros en el Salmo 73 con frecuencia, cuando dice el salmista: tuve envidia de ver cómo los malos prosperan, hasta casi que me vuelvo como uno de ellos. Entonces dice aquí: hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí a dónde iban a parar. Muchos de nosotros podemos tener esta actitud con ciertas personas, con ciertas, digamos, conglomerados que tal vez practican el mal. Y si entonces Dios viene y les hace un favor, entonces ya a nosotros no nos gusta. Por eso él se embarca hacia Tarsis. ¿Y qué está sucediendo en Tarsis? Pues iba una cantidad de gente que no eran judíos, que no eran hebreos. Era una cantidad de gente que era pagana en general, que rendían culto a sus propios dioses. Pero cuando nosotros leemos toda esta historia, uno se da cuenta, bueno, pues es gente pagana que le rinde culto a otros dioses, pero fíjate que no es gente tan mala del todo. Porque cuando llegó la hora de echar a Jonás al mar, ellos oraron al Señor. Aquí no dice cuál Señor, dicen oraron al Señor, está con mayúscula, creemos que es al Dios del cielo, nuestro Dios, el tuyo y el mío. Y le dicen: no nos vayas a tomar en cuenta este pecado, porque pues no queremos cargar con la sangre de este hombre. Es decir, a pesar de que eran paganos, tenían respeto por la vida de las personas.
Y a pesar de que eran paganos, cuando le preguntaron a él cuál es el causante de eso, y él dice, sí, soy yo, vengo huyendo del Señor. ¿Por qué hiciste eso? Nos estás afectando a todos nosotros. Y empezaron a adorar el Dios del cielo. Es decir, en todos los lugares hay disponibilidad para que la gente cambie. La gente de Nínive seguramente no conocía al Señor y por eso Dios quería enviarles a un hombre que les hablara de Dios y que transformaran su vida. Pero este hombre se negó, que puede ser lo que nos pasa a muchos de nosotros. Dios nos llama y muchos de nosotros nos negamos, o porque nos ocupamos en otras cosas, queremos estar más bien en el mundo, o sencillamente porque tenemos miedo de que la gente no reciba el mensaje, no confiamos en Dios, o no queremos que la gente se convierta. Cualquier cosa de estas puede pasar en nuestro propio corazón. Pues hoy el Señor te ha llamado a ti como Jonás y me ha llamado a mí como Jonás, para ir a ciertos círculos sociales donde tal vez no está la palabra de Dios, donde tal vez viven de la vanidad, de la ambición económica, donde tal vez viven de la superstición, de la nueva era. Tal vez alguna persona que no entienda por qué no al yoga, o que no entienda por qué no al budismo, o que entienda por qué no tal vez cualquiera de estos ritos que hemos hablado de la nueva era, pues nosotros que de pronto ya nos estamos formando podemos decirlos con argumentos claros, firmes, serenos y sólidos. Y puede ser que esa gente se convierta al Señor. Pero no, es que a veces a mí me gusta estar entre solamente aquí los que están de acuerdo conmigo. Y no vamos a evangelizar donde necesitan el evangelio de Dios. Esta historia de Jonás es una historia maravillosa, porque el Señor utiliza todo, absolutamente todo para hablarle a los hombres. Generó conversión en los del barco que iba hacia Tarsis, pero también generó conversión en Nínive, pero también al propio Jonás le habló a través de la ballena o a través de ese cetáceo que se lo tragó. Tantas cosas hay hermosas en esta historia que nos gastaríamos todo el día hablando de Nínive y de lo que significa cada uno de los elementos que está puestos en esta historia por la inspiración del Espíritu Santo a través de la bendita palabra de Dios. Qué cosas tan duras. Mira, cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué pasó con los de Tarsis o con los que iban hacia Tarsis? Ellos llevaban una cantidad de bienes en su barco y estaban tan angustiados que comenzaron a botar por la borda todas las pertenencias que tenían para que no se fueran a ahogar. El barco llegó a Tarsis, pero ¿cómo llegaron los de Tarsis? Pues llegaron sin sus pertenencias. ¿Y por culpa de quién? Por culpa de Jonás. ¿Cuántas veces por la culpa de un miembro de la familia? Por la culpa de un miembro de la sociedad. Pues todos finalmente llegamos a la salvación, claro que sí, llegamos a buen puerto, pero perdemos tiempo. Pero además perdemos pertenencias y cosas que pudimos haber tenido. Pero por la desobediencia y terquedad de una persona perdimos muchas cosas. Así que cuando Dios nos hace un llamado, por algo nos lo hace. Y mientras más nos demoremos en cumplir su llamado, las otras personas tienen una afectación. Por eso necesitamos decirle al Señor, sí Señor, yo voy a ir. Y tenemos que ser conscientes que el perdón y la misericordia de Dios son para todo el mundo, no solo para los católicos o los del grupo de oración. El perdón de Dios está dado para todos y tenemos que buscar el perdón y la misericordia de Dios para todos los que se acercan a nosotros y que el Señor nos llama a evangelizarlos. Vamos con la lectura del Salmo de este día que va a ser tomado del mismo Jonás en el capítulo 2. Vamos a responder, tú Señor me sacaste vivo de la fosa. Tú Señor me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodearon, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dije, expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo que es tomado de Jonás, acordémonos que el salmo es la palabra de Dios puesta en los labios del hombre que sube hacia Dios. Por eso en el Salmo no decimos palabra de Dios, sino gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues bien, en este Salmo que es tomado de Jonás, que es la oración que hace Jonás dentro de la ballena, que le alaba al Señor y le dice
pues que lo ha sacado, que lo ha escuchado, que Él es su fortaleza, que Él lo ha protegido, que lo ha librado. En fin, reconoce que Dios es Dios y que solamente es Dios quien puede salvarnos de nuestra vida y de nuestras angustias en todos los momentos. Tiene también un toque de humildad porque en medio de una tribulación reconoce su falla y entonces el Señor tiene misericordia de él. Porque lo que quiere el Señor en general en términos humanos es que todos encontremos el perdón de Dios, pero que nos arrepintamos. Porque sin el arrepentimiento no puede haber perdón. ¿De qué te perdono si no estás arrepentido? Ni siquiera estás pidiendo perdón. Pero si te arrepientes y pides perdón, por supuesto que el perdón de Dios está ahí siempre para nosotros, fluyendo de su sacratísimo corazón. Eso es lo que nos dice precisamente la cruz de Cristo y el agua y la sangre que brotaron de su costado, siempre como un manantial permanente del perdón sobre nuestros corazones. Desafortunadamente muchos de nosotros nos falta humildad para reconocer nuestras miserias, nuestro pecado y nuestra pequeñez. Y con esto no estoy diciendo que entonces vamos a vivir en un estado de culpa todo el tiempo, látigo, 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 sino de humildad y reconocimiento, pero luego aceptación del perdón de Dios. Así que Jonás le ora al Señor, dice: invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y me escuchaste mi llamada. Porque habla de que lo rodearon todas las olas y los torbellinos que hay dentro del mar, en fin, no sé. Todo eso lo rodeó y sintió una angustia y sintió un pánico. Cuando nos habla esta historia de un pez y de estar en el mar y de que lo echaron al mar en medio de la tribulación, sencillamente habla que definitivamente nosotros no podemos entrar en conciencia si no vivimos una circunstancia difícil en nuestra vida. Allí, en medio de la oscuridad, en medio de una separación, de la muerte de un familiar, en medio de una enfermedad, en medio de un problema jurídico, en medio de una pobreza económica, de una quiebra, de una ruina, solo allí podemos: Señor, ayúdanos, y ahí sí reconocemos al Señor. Pero tenemos que vivir a veces algo oscuro, como vivir entre el vientre de una ballena o que nos echen al fondo del mar para poder reconocer que necesitamos de Dios, que somos frágiles y que tenemos que obedecerle lo que Él nos pide en la vida. Ojalá no tengamos que llegar a estas cosas en nuestra vida, sino que seamos fieles al Señor. Si nos ha llamado, vamos para adelante y vamos a anunciar el mensaje de nuestro Dios. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 10, versos 25 al 37. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees de ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Plop. Qué palabra tan hermosa esta, tan fuerte y tan contundente para cada uno de nosotros. Y aquí es donde hay que entender la verdadera espiritualidad, porque la verdadera espiritualidad son obras concretas, no mucha palabrería. Y muchos de nosotros, en este medio religioso, católico, a veces, y lo digo por mí mismo, puede ser que somos de muchas palabras, de mucho evangelio, de mucho conocimiento, de mucha predicación, ¿no? De mucha profundización en algunos temas, pero poco de misericordia, especialmente con los que sufren, que es lo que le estaba pasando a Jonás. Era del Señor, era hebreo, pero le dolía que el Señor tuviera misericordia
de otros que no seguían al Señor como Él. A veces nos puede llegar a pasar esto a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y como siempre, claro, este texto está hablándonos de muchos aspectos. Uno de ellos era hablarle a los maestros de la ley, a los ancianos, a los sacerdotes, porque era a ellos a quienes les estaba respondiendo. De hecho, uno de ellos era el que le había preguntado para tentarlo, para ver si lo hacía caer en una trampa. Oye, maestro, ¿qué debo hacer para salvarme? Y el Señor con una sabiduría responde con una pregunta, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Y entonces, pues claro, el hombre tenía que decir qué era lo que decía la ley, porque imposible decir que no la conocía. Entonces suelta el primer mandamiento junto al segundo, que es amar al prójimo como a uno mismo. Quizá también esperando a que el Señor le dijera, no, lo que hay que hacer es esto o lo otro. El Señor le dice, muy bien, has acertado. Y dice aquí la palabra de Dios, que él como tratando de justificarse, le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Como quien dice, voy a poner otro tema. A veces uno va hablando y va diciendo una cosa y va diciendo la otra, porque así somos cuando estamos manejando, digamos, cosas solapadas, manipulando personas. Entonces decimos una cosa y para que no piensen mal, entonces la tapamos con otra. Es lo mismo que está haciendo este hombre. ¿Y quién es mi prójimo? Y ahora el Señor le suelta como una especie de parábola o de historia, digámoslo así. Y habla de tres personajes: un sacerdote, un levita encargado de las cosas del templo, el sacerdote que es el encargado del perdón y de todo lo que hace del oficio básicamente hacia Dios por el perdón de los pecados, y habla de un samaritano que no es ninguno de estos dos acercado a la religión judía. Y entonces propone que un hombre que encuentran allí en el piso, maltratado, golpeado por unos bandidos, pues el primero da un rodeo y se va, en cambio el segundo hace lo mismo. Pero el tercero, que no era ninguno de los religiosos, ni de los que pertenecían a la casta de la religión y de la fe, pues ese sí, se saca la comida de la boca para dársela al hombre, que es en esencia lo que estoy diciendo es que lo levanta, le lava las heridas, le echa aceite, lo unja, lo lleva al posadero, le dice, aquí te lo dejo y si gastas algo de más cuando vuelva te lo pagaré. ¿Cuál es el prójimo? La palabra prójimo significa cercano. ¿Cuál se hizo cercano? El prójimo no eres tú que vives cerca de mí. La palabra prójimo no tiene que ver con la posición, digámoslo, geográfica. No, eso se llama vecino. La posición, más bien la palabra que se llama prójimo, es el que se hace cercano. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el que se hizo cercano de él, el que lo reconoció, el que lo auxilió, el que lo ayudó. Y entonces al final le dice al hombre, al fariseo que le pregunta, le dice, vete y tú haz lo mismo. Y esta es la verdadera religión que todos nosotros deberíamos practicar. Hay que rezar, claro. Hay que recibir los sacramentos, claro. Hay que ir a la Eucaristía para escuchar la palabra de Dios y tener el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestro propio cuerpo, claro que sí. Pero sobre todo hay que entender que hay personas que sufren y si nosotros tenemos la capacidad de auxiliarlas, eso es ganarnos el reino de los cielos. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios, porque lo hacemos por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que contestó finalmente el fariseo cuando le pregunta, ¿qué dice la ley? Ahora el Señor nos está preguntando a ti y a mí, ¿qué dice Dios sobre el primer mandamiento? ¿Cómo está en tu corazón ese primer mandamiento? Pues hay muchos forasteros que están golpeados en el piso. Hay muchos migrantes que están golpeados en el piso. Hay muchos enfermos en los hospitales que están golpeados en el piso, que no hay quien les lleve una palabra de aliento. Hay muchas personas que están en una situación muy difícil aún en nuestra propia casa. Un sobrino, un tío, un hermano que no ha podido estudiar, que no tiene con qué pagar el arriendo. Pues ese es nuestro prójimo, o más bien nosotros deberíamos ser prójimos de esa persona, cercanos de esa persona. Pero eso sí, vamos al grupo de oración. Pero eso sí, nos damos látigo y levantamos las manos en oración, pero se nos olvida ser prójimos de esas personas. Qué bueno que hoy lo podamos entender y que sobre todo lo podamos aplicar en nuestra vida. Claro, cada cosa hay que entenderla, porque si tenemos un sinvergüenza que no trabaja, tampoco le voy a alcahuetear mantenerlo. Eso también lo dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Dios Padre de amor, de bondad y de misericordia, queremos darte gracias por esta bendita palabra que hoy nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto para poner en práctica lo que tú nos pides y así ganar el reino de los cielos con amor, con libertad, con sencillez, con ternura. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús
y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Qué pena con ustedes, me pasé un poquito, pero la verdad es que esto tiene para predicar lo que queramos, pero sobre todo que mueva nuestro corazón. Los invito a que compartan estos videos y también los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones y no solo eso, dejo aquí un par de videos para que si tienen la oportunidad de verlos, pues podamos seguir creciendo en palabra de Dios. Y si Dios quiere, nos vemos mañana en una nueva edición. Dios los bendiga. Chao, chao.